un poco de la historia que estamos viendo en nuestra iglesia hoy. Y ahí hablábamos de que el tema va a dirigir nuestro encuentro, que va a dirigir todos esos días, es el tema de la renuncia. Y también nos inspirábamos a partir de lo que vivimos históricamente como muy reciente, y es la renuncia de nuestro Papa Benedicto XVI. Entonces, como para tratar de entender un poquito lo que él hizo, porque hay personas que lo han juzgado, hay personas que no les gustó esa acción de Benedicto, pues nosotros quisimos trabajar desde la palabra de Dios, desde la espiritualidad. ¿Qué significa la renuncia para un creyente, para un cristiano? Y cuando hablamos de renuncia en nuestro vocabulario normal, en nuestra manera de vivir, ciertamente no es un tema atractivo. Hablar de renunciar a algo, pues uno no le gusta hablar mucho de eso. Cuando hablan de que pasen la renuncia de su trabajo, pues uno se queda sorprendido, uno no quiere saber de eso. O cuando alguien nos dice, renuncia a mí, o renuncia a ti mismo, eso no es un término atractivo que nos fascina. A nosotros nos gusta que nos hablen de amor, a nosotros nos gusta que nos hablen de bendición, inclusive que nos hablen de lo permitido, de lo que yo puedo recibir, pero de lo prohibitivo. No nos gusta mucho ese tema. A nosotros no nos gusta que nos digan que no. A nosotros no nos gusta que nos digan que no se puede. A nosotros no es que nos parezca lo mejor que nos hablen de es que no puedes hacer esto, renuncia a ese deseo, renuncia a ese impulso. Y aunque no nos guste mucho la expresión, de todas maneras es parte fundamental y clave de la vida cristiana de hablar de la renuncia. Tenemos que hablar de renuncia, porque hace poco lo vimos con el Papa Benedicto XVI y todos los católicos creyentes, todos los obispos, todos nosotros los sacerdotes, nos fascinó esa acción, nos encantó. No que él ya no lo siguiéramos viendo, no que ya no siguiéramos contemplando el rostro de Benedicto, no, sino que vimos en su renuncia también un obrar de Dios. Y eso es lo que nosotros necesitamos conocer, mis queridos hermanos, aunque tal vez el tema de la renuncia no sea algo espiritualmente muy atrayente, o dentro de nuestra cotidianidad sea muy fascinante hablar o escuchar de renuncia. Pero también quiero decirles que el tema de la renuncia no es tan ajeno a nosotros como humanos. De hecho, todos los días, tú y yo realizamos pequeñas renuncias. Por ejemplo, o grandes renuncias también. Por ejemplo, los que están enfermos de alguna cosa, pues no todo pueden comer y tienen que renunciar al azúcar, a las grasas, a la gaseosa, a algo que les guste. Nosotros, de alguna u otra manera, llevamos esa actitud, ese comportamiento en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, alguien nos sacó la piedra, yo vengo manejando en el carro y bien pudiese alguien atravesarse y yo tengo ganas de madrearlo y de decirle lo peor que nazca de mí, porque ciertamente ha cometido una injusticia y se ha atravesado cuando yo llevaba la vía. Pero como soy sacerdote, o como soy creyente, o como el que se me atravesó es el presidente de la compañía, es una persona importante dentro del ámbito político, entonces uno renuncia a la madreada. Uno renuncia a eso. Uno dice, no le puedo decir nada. Pero si es un totalmente desconocido, hasta uno se satisface de placer de poderle decir una cantidad de cosas. Pero nosotros en nuestra vida diaria renunciamos a muchas cosas. Por ejemplo, desde que éramos niños nos vienen diciendo, no puedes, no debes, no es conveniente que hagas. Al inicio no nos gusta, pero después nos explican el sentido de esa prohibición
y igual después lo enseñamos a nuestros hijos y se lo enseñamos a las personas. Pero la renuncia que yo les voy a hablar tiene dos perspectivas, tiene dos. La primera es una renuncia básica, es la renuncia que nos invita a las Sagradas Escrituras, pero la otra es una renuncia de una sublimidad y de una grandeza que es a lo que estamos llamados los cristianos. Dentro de la primera es la renuncia propia de nuestra convivencia civil. Las leyes de nuestro país, los derechos humanos, el derecho internacional humanitario, nos habla de que nosotros tenemos derechos, pero al mismo tiempo tenemos deberes. Dentro de los derechos que tenemos, los reclamamos, los hacemos que nos los den, y los deberes, pues el Estado mismo y la sociedad nos pide que cumplamos los deberes. Pero en ese juego de derechos y deberes, entre los dos hay renuncias. Es decir, yo tengo que renunciar por mi estado humano a no agredirte a ti. Por consiguiente, la ley de no matar es una renuncia a un impulso que como ser humano a veces yo puedo tener. Y el primer elemento que las Sagradas Escrituras nos quieren mostrar y que nos dicen a todos los creyentes, los que seguimos a Dios, es que uno debe renunciar a lo malo. Uno debe renunciar a lo que puede hacer daño, tanto a otra persona o tanto a mí mismo. Y todos nosotros, de alguna u otra manera, hacemos eso todos los días. Hoy renuncio, hoy le pido fuerzas, hoy pido la gracia, hoy pido la bendición de no hacer esto, de no hacer esto, de no hacer esto, de no comportarme así, de no ser tan grosero, de tener más paciencia. Pero cuando pienso en el no, el no debo, es que no es bueno, es que no es conveniente, me hace daño, puedo hacer daño a otros, el semáforo lo tengo que respetar, yo tengo que cumplir esto, yo no puedo llegar tarde, no puedo dormir hasta tarde, etcétera, etcétera, etcétera. De fondo son renuncias. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos levantarnos más tardecito? Pero no podemos, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque tenemos responsabilidades, tenemos obligaciones. Ese juego en que uno está como medio dormidito, y que uno está tan sabroso, y que uno está tan cómodo allí, y uno abre los ojos y ve, son las 5 de la mañana y me van a llamar para caminar, porque yo camino a esa hora, me llaman temprano, yo no quisiera despertarme, pero hay un momento en que uno lucha, no contesto el celular, no puedo hacerme el bobo, yo puedo aprovechar mejor el sueño. Pasan muchas ideas rápidamente en nuestra cabeza, y en ese juego entre lo que sí podría hacer y lo que no podría hacer, yo tomo decisiones, y muchas de esas decisiones son renuncias. Renuncio a dormir hasta más tarde, pero toda renuncia, toda actitud de renuncia, uno no renuncia porque sí, uno no renuncia porque uno se quiere hacer el mártir, uno no renuncia porque uno pues quiere sufrir bastante, no. Toda renuncia que uno haga busca traer un beneficio para mi vida, busca traer algo para mí. De hecho, cuando Dios en su palabra nos dice que renunciemos al pecado, que renunciemos a lo malo, que renunciemos a la muerte, que renunciemos a comportamientos vanos y materialistas o mundanos o algo así, algo a cambio se trae con la renuncia. Si yo renuncio a dormir más tarde, es porque estoy buscando un beneficio. Si yo renuncio al pecado, es porque de alguna u otra manera estoy buscando la salvación. Si yo renuncio a lo malo, pues de alguna u otra forma me estoy adhiriendo, estoy tomando la decisión por el bien, Por consiguiente, aunque no nos guste el término de renuncia, quiero decirte, mi querido amigo y mi querida hermana, que eso es algo que hacemos todos los días. Todos los días nosotros renunciamos a muchas cosas, desde lo más pequeño hasta lo más grande.
Todos los días nuestra vida está llena de esas posiciones, de esas decisiones. Renuncio a esto, pero inmediatamente si renuncio a irme con mi amigo es porque quiero disfrutar un programa de televisión, es porque voy a aprovechar el tiempo leyendo, es porque voy a hacer otra actividad o es porque no voy a hacer nada y me quiero dormir y no quiero que nadie me friegue la vida. Renuncio a algo que inclusive me gusta y que no es malo para adherirme a algo bueno o que yo considero que me trae algún beneficio. Esa es una actitud muy humana. Eso es algo que está a la orden del día. Por eso al hablar de renuncia, mi querido amigo y mi querida amiga, es en primer momento hablar de que es un comportamiento totalmente natural, totalmente normal, lo tenemos todo el mundo, inclusive el más ateo, inclusive el más satánico, inclusive la persona más pervertida, inclusive la persona más enferma, de alguna u otra manera tiene que llevar a cabo día tras día, minuto tras minuto, segundo tras segundo, pequeñas renuncias, pequeñas adhesiones, grandes renuncias, grandes adhesiones. Eso es una actividad totalmente normal. Ayer el padre Johan nos habló de la renuncia. ¿Ustedes saben de qué nos habló? ¿Quién nos recuerda de qué tipo de renuncia habló el padre Johan ayer? ¿La renuncia de qué o de quién o de qué? La renuncia de Dios. Es decir, que no solamente el ser humano renuncia, Dios también renuncia. Dios también renuncia. Recuerden que cuando los israelitas estaban en el desierto, Moisés sube a hablar con el Padre Dios. Mientras tanto que está conversando con ellos, los israelitas hicieron otro dios, un becerro de oro, empezaron a adorarlo, y cuando baja Moisés, se pega la emberracada, Dios también se muestra furioso con esa situación y dice: los voy a acabar a todos, dice el texto del libro del Éxodo. Y después Moisés intercede por el pueblo de Israel, recordando la alianza, y Dios renuncia a ese impulso, a ese deseo de la muerte. Es una lectura que hace el Antiguo Testamento de la manera de entender a Dios en su momento. Dios también renuncia. Y ayer hablábamos que también Dios renunció a alguien especial. ¿A quién renunció Dios Padre? A su Hijo Jesucristo. Amándolo tanto, queriéndolo tanto, no quería lo peor para él, no quería lo malo para él. Dios no mandó a Jesucristo a que lo apedrearan, a que lo escupieran, a que lo insultaran. De alguna u otra manera, el haberlo dejado vivir toda esa experiencia era una renuncia de amor. ¿Por qué? Porque las renuncias del Padre Dios, las renuncias de Dios, las renuncias de Jesús tienen algo más grande que darnos. ¿Cuál es el mensaje de la renuncia? ¿Qué es lo que nosotros debemos saber cuando Dios renuncia, cuando yo renuncio? Eso es lo que vamos a trabajar. Ya sabemos que es un acto normal en el ser humano y que también Dios renuncia. Dios queriendo poder tenerlo todo. Jesucristo, siendo de condición divina, renunció a sí mismo para hacerse uno de tantos, para hacerse como uno, como nosotros, teniendo todo el poder y toda la gloria. Es decir, es una actitud, es un comportamiento tanto divino como humano y como humano. ¿Y qué es lo que hay en el fondo de la renuncia? En el fondo de la renuncia es que siempre va a haber un beneficio. Siempre, siempre va a haber un beneficio. Siempre. Yo quisiera que usted pensara en este momento, en este instante, si renuncias a algo, ¿qué ganarías con esa renuncia? Piensa en este instante, ¿qué situación, buena o mala? Porque uno no solamente renuncia a lo malo, las renuncias de Dios no es a algo malo.
las renuncias de Dios fueron a cosas muy buenas. Jesucristo renunció a su propia vida y la vida de Jesús era un éxito. Y Él renunció. Piensa en que si renunciaras a algo en este momento, ¿qué ganarías con ello? Porque si no ganas, uno no renuncia. Uno no renuncia. Piensa en un momento, en unos segundos, ¿a qué renunciarías? ¿Y qué ganarías con eso? Ahora quiero invitarte a que compartas con la persona que está a tu lado algo de eso, si quieres. O hablen sobre qué renuncias cotidianas hacemos. Habla con la persona que está a tu lado, conversa. ¿A qué se puede renunciar que no sea hacer una dieta? Muy bien, muy bien. Ahora vamos a ver